Buenísimo, pues continuamos el día de hoy con la última parte de nuestra serie. Es complicado. Yo no sé tú, pero tal vez estuviste durante estas últimas semanas aquí en la iglesia. ¿Y cuántos han recibido alguna palabra de parte del Señor con esta serie? Amén. Yo creo que Dios nos está enseñando acerca de las relaciones, ¿no? Y lo que la Biblia enseña acerca de esto, del creyente en cuanto a las relaciones. Entonces hoy vamos a concluir esta serie que fue de 4 partes y vamos a terminar con una enseñanza que creo que nos va a ayudar mucho a poder cerrar estas 4 semanas. ¿Estás listo para entrar en la palabra de Dios el día de hoy? Una de las cosas que nos ha enseñado esta serie es cómo podemos tener relaciones saludables, ¿no? Y recordábamos durante las 3 primeras semanas es que mientras el deseo del enemigo es aislarnos y que llevemos vidas en división en las diferentes relaciones en las que tenemos, siempre el deseo de Dios es que podamos caminar en unidad, ¿no? Unidad en la familia, unidad con nuestros cónyuges, unidad con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos más cercanos, ¿no? Y Dios ha estado haciendo algo en estas semanas. Ahora, el título del mensaje del día de hoy es esta pregunta, y esta pregunta quiero que la leas pensando como si Dios te la está diciendo a ti. ¿Ves lo que yo veo? Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dios nos está haciendo esta pregunta: si realmente nosotros vemos lo que Él ve. Dile al que está a tu lado: ¿ves lo que yo veo? Pero míralo a los ojos, así. Dile: ¿ves lo que yo veo? Vamos a orar y luego vamos a entrar en la palabra. Padre, gracias por tu presencia. En estos próximos momentos, minutos, Señor, tú puedas abrir nuestros ojos, Señor, a las maravillas de tu palabra. Ayúdanos a ver lo que tú ves, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú ves y entiendes, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Leí una historia en estos días acerca de un joven, un adolescente que estaba jugando básquetbol afuera de su casa. Y de repente, no sé si alguien aquí usa pupilentes, lentes de contacto. ¿Cuánto les ha pasado que de repente, yo apenas tengo, yo creo que poco más de un año usando lentes de contacto para hacer ciertas actividades físicas? Y me ha pasado que de repente se te sale, ¿no? Entonces este joven estaba jugando básquetbol afuera de su casa y de repente se le salió el lente de contacto y estaba preocupado. ¿Cuántos saben que un adolescente perdiendo algo así sabe que mamá o papá no le va a ir bien, verdad? Entonces estaba preocupado y dice que llevaba 30, 45 minutos buscándolo hasta que dijo: no lo voy a lograr. Entró con su mamá y le dijo: mamá, perdí el lente, nuevecito, ayúdame a buscarlo. Dice que la mamá salió con él y lo que el muchacho no pudo hacer en 45 minutos, la mamá lo hizo en 2 minutos. ¿Cuántos saben que las mamás encuentran siempre todo lo que ningún otro encontramos en la casa? Pero lo interesante es que el joven le dijo a su mamá: es que no puedo creerlo, tengo 45 minutos buscándolo y tú te tomó 2 minutos y lo encontraste. ¿Cómo lo hiciste? Y dice la mamá: es que la diferencia es que mientras tú estabas buscando un pedacito de plástico, yo estaba buscando 2,500 pesos. Y qué interesante, porque finalmente la manera en cómo vemos las cosas es la importancia que le damos a las cosas, y en el contexto de las relaciones es exactamente lo mismo. Como vemos a las personas impacta directamente en cómo tratamos a las personas. De hecho, en las escrituras, por ejemplo en Marcos capítulo 6, hay una escena donde Jesús está viendo una multitud, y yo no sé si tú recuerdas, pero dice que Jesús, ¿qué pasó con la multitud? Tuvo misericordia de ellos, ¿no? Dice que vio a la multitud y tuvo compasión. ¿Por qué tuvo compasión? Porque dice que los vio como ovejas sin pastor. Y entonces
su respuesta, la respuesta de Jesús al ver a personas como ovejas sin pastor, dice la Escritura que les enseñó, porque como vemos a las personas, impacta cómo tratamos a las personas. De hecho, el libro de Hechos, en el capítulo 14, hay una historia sobre Pablo, que Dios usa a Pablo para sanar a un hombre cojo. Yo no sé si recuerdas de este pasaje, pero una vez que Dios usa a Pablo para sanar a este hombre, dice la Biblia que las personas empezaron a ver a Pablo y a Bernabé como algo sobrenatural, como dioses, una especie de dioses griegos, ¿no? Y cuando los empezaron a ver como dioses griegos, empezaron a traerles cosas, sacrificios. Y Pablo dijo: espérense. Yo soy tan humano como ustedes, no tienen que hacer eso, somos iguales. Pero aquí está la cosa, y esto demuestra cómo vemos a las personas, impacta en cómo tratamos a las personas. Entonces la pregunta el día de hoy: ¿cómo deberíamos ver nosotros como creyentes? ¿Cómo deberíamos de ver a las personas que están a nuestro alrededor? Quiero llevarte al texto base en el que vamos a hablar el día de hoy. Está en 1 Samuel capítulo 16. Voy a leerte a partir del versículo 6. 1 Samuel 16, versículo 6. Y solo para darte un poco de contexto de lo que estaba sucediendo antes de leer esto, mientras llegas ahí en tu Biblia, ahí, si no en las pantallas también va a estar saliendo. Pero estamos en un punto entre la interacción entre un profeta llamado Samuel, ¿no? Y como recordatorio, un profeta era alguien que Dios escogía para ser una especie de su vocero. Él traía instrucción, traía también proclamación de cosas que habían de suceder, pero Dios hablaba a su pueblo a través de estos hombres, ¿no? Entonces Dios le habla a Samuel en ese tiempo y le ha comunicado que Saúl ya había sido rechazado, que él no iba a ser ya más el rey de Israel. Entonces llama a Samuel a que vaya a visitar a este hombre llamado Isaí. Isaí era el papá de David, ¿no? Y cuando va y se acerca a los hijos de Isaí, va a ungir a uno de los hijos que iba a ser el próximo rey. Entonces lo que estamos a punto de leer es esa interacción entre Samuel con el hijo mayor de Isaí, Eliab. Fíjate, 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 dice: cuando ellos entraron, Samuel vio a Eliab y se dijo: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Y luego la Biblia nos dice por qué. Versículo 7. Pero el Señor dijo a Samuel: no mires ¿qué? Su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Ahora, ¿por qué le dijo eso Dios a Samuel? Porque si tú te regresas en 1 Samuel 10:23, cuando la Biblia habla acerca de Saúl que habría de ser escogido como rey, si tú has leído esa porción de la escritura, sabrás que Dios le dijo a Samuel que iba a ser Saúl más alto que todos los hombres. ¿Estás conmigo? Le dijo que su apariencia iba a ser de cierta manera, que sus hombros iban a estar por encima de los demás. Entonces, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Samuel vio a Eliab y seguramente era alto y dijo: espérate, si el anterior fue alto, entonces este también tendría que ser alto y esplendoroso como Saúl. Así que vemos que Samuel tenía un sesgo, tenía una idea preconcebida, tenía un estereotipo, y Dios le dice: no, déjame decirte, déjame corregirte. Porque en el versículo 7 continúa diciendo: porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira ¿qué? El corazón. Entonces aquí vemos, no estás agradecido porque Dios no ve el exterior, sino ve el corazón. ¿Cuántos estamos agradecidos por eso? Que Dios no ve nuestra apariencia exterior, sino ve realmente lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Así que como seres humanos, tú y yo
muchas veces o constantemente estamos inclinados a juzgar a las personas por su apariencia. Y no solamente su apariencia física, sino su apariencia tal vez de personalidad o formas y demás. Pero como creyentes tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ver a las personas como Él las ve. Y cuando Dios nos ayuda a ver a las personas como Él las ve, eso significa que vamos a tratar a las personas como Dios quiere que las tratemos. Así que el día de hoy vamos a hablar precisamente de esto, de cómo vemos a las personas y realmente cómo Dios desea que las veamos. Y quiero compartirte 2 puntos que nos van a ayudar a entender. Y la primera pregunta que te quiero hacer es, número 1, ¿cómo te ves a ti mismo? Y esta es la pregunta de donde parte nuestra interacción con todas las personas a nuestro alrededor. Anota ahí si estás tomando nota, ¿cómo me veo a mí mismo? Yo recuerdo hace ya algunos años, ¿cuántos saben que cuando llegas a un checkpoint de cruzar una frontera, tienes que verte muy bien? Que eres el mejor ciudadano, ¿cuántos quitan las etiquetas del Ross cuando cruzan para? No están haciendo nada malo, tienes tu franquicia, no estoy incitando a nadie que haga algo que no deba de hacer. Pero todos queremos vernos bien, ¿no? Cuando cruzamos para allá, cuando regresamos. Me acuerdo hace algunos años, mis papás tenían una casa en Houston y veníamos de regreso. Y quien venía manejando era mi hermano mayor. Y casi nunca sucede, pero en esa ocasión había un retén de agentes de Estados Unidos del lado americano. Y tenían una especie de programa de prevención de cruzar armas de Estados Unidos a México. Mi hermano venía manejando, no me acuerdo quién venía adelante, y mi mamá venía adelante y Bere y yo veníamos atrás comiéndonos unos rufles bien ricos. No es más que un checkpoint más, pues, ¿qué te pueden decir? Vas para México, no pasa nada. Y le preguntan a mi hermano, ¿de dónde vienen? Y yo así a punto de meterme un rufle. Y le dice, de casa de mis papás de Houston. Y yo así, casi se me atora el rufle. Ahora, esto era verdad, pero no estaba haciendo nada malo. Mis papás no vivían allá, pasaban de repente un mes o 2 meses y así. No había nada ilegal con lo que mi hermano dijo, era correcto y era verdad. Pero uno no quiere meterse en dar explicaciones, ¿cierto? Entonces pues venimos de Houston. No estás diciendo mentiras, pero no estás dando detalles. Y se me atoró la papa y la gente le dice, ¿cómo que de su casa de Houston? Y mi hermano, no, y ya. Gracias a Dios dijo algo y salimos de la situación y la gente pues supo que no había nada malo y nos dejó continuar nuestro camino. ¿Qué quiero decirte con esto? Uno cuando se acerca ahí se quiere ver como la mejor persona, como el ciudadano ejemplar, y no esperas que de repente, tal vez por el nervio, te traicione la mente y digas un comentario como ese y termine complicándose algo que no tendría que ser complicado, ¿no? Pero aquí mi pregunta es, yo quería verme como una persona normal, mi hermano, mi esposa, mi mamá, todos nos queríamos vernos como personas comunes y corrientes en un tránsito normal, de un día normal. Pero aquí está mi pregunta el día de hoy: ¿cuál es la verdad acerca de ti? O sea, ¿quién eres realmente? ¿Cómo te ves a ti mismo y cómo te ve Dios? Esta pregunta importa porque el gran mandamiento que Jesús nos mandó a ti y a mí tiene una conexión muy profunda y muy cercana con cómo nos vemos a nosotros mismos y por ende cómo tratamos a las demás personas. Quiero que me acompañes a Marcos 12 en el versículo 30. Marcos 12:30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Jesús está diciendo que esto es lo más importante y luego continúa diciendo: y el segundo es amarás a tu prójimo ¿como qué? Como a ti mismo. No hay mandamiento mayor
que estos. Jesús lo que está diciendo es: quiero que ames a tu prójimo, pero luego agrega algo, que lo ames no solamente como tal vez, no sé, como se te ocurra, sino que lo ames como te amas a ti mismo. O sea, Él conectó la forma en la que tratamos a las demás personas, en la manera en la como nos vemos a nosotros mismos. Ahora, quiero ser muy claro, la Biblia nunca dice explícitamente que se supone debamos de amarnos a nosotros mismos. Yo creo que lo más cercano de esto sería Efesios 5, cuando Pablo habla a los esposos a cómo debemos de amar a nuestras esposas, y dice: esposos, amen a sus esposas como a sus propios cuerpos. ¿Alguien ha escuchado ese versículo? Hay una razón por la cual Dios les dijo esto a los esposos, que amemos a nuestras esposas como nuestros propios cuerpos, y no se lo dijo a las esposas que de esa manera nos amaran a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ¿cuántos saben que una mujer puede ser un 10 perfecto, se puede ver increíble, arreglada, y mirarse al espejo y aún decir: hay algo que no me gusta el día de hoy de mí, y encontrar un defecto? Sin embargo, los hombres podemos amanecer todos despeinados, todos desalineados, y tal vez vernos al espejo y casi como Gordolfo Gelatino: ay, madre, ¿no? Hay algo que sucede en la manera en la que los hombres y las mujeres nos vemos a nosotros mismos, que puede ser en ocasiones, y yo sé que no aplica siempre, pero Dios nos dice en este versículo a través del apóstol Pablo: esposos, amen a sus esposas como a su propio cuerpo. Pero aquí está el punto: hay una conexión entre cómo tratamos a los demás y cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces la pregunta es: ¿cómo debemos vernos? Y una mejor pregunta sería: ¿cuál es nuestra identidad como creyentes? Ahora quiero darte un fundamento para esto. Juan capítulo 1 versículo 12 está diciendo, el apóstol Juan dice: pero a todos los que le recibieron, o los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. O sea, nos está diciendo Juan: a todos los que creyeron en Él y a los que le recibieron, les contó o les llamó ¿cómo? Hijos de Dios. En otras palabras, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice la Biblia que nos convertimos en hijos de Dios. Ahora, necesito decirte hoy: no importa cómo te sientas, no importa qué hayas pasado esta semana, no importa cuál haya sido tu experiencia, cuando tú le dijiste sí a Dios, ¿sabes qué pasa? Ahora eres hijo de Dios. Ahora tienes ese derecho, ahora eres parte de su familia. Y el día de hoy puedes estar aquí y el enemigo tal vez quiera hacerte sentir como huérfano, quiera hacerte sentir rechazado, quiera hacerte sentir que tu vida tal vez es un error, o que fuiste una equivocación, o fuiste un accidente. Pero yo lo que te quiero decir es lo que la Biblia dice: que si tú le dijiste sí a Jesús, ahora tú eres un hijo de Dios. Tú eres de la familia de Dios, tienes un Padre celestial, tienes un buen futuro, ahora eres un hijo de Dios. Así que de manera fundamental tenemos que entender que cuando le decimos sí a Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. También me encanta cómo Pablo le dice a los colosenses, y este es el versículo que hemos hecho como lema de esta serie, Colosenses 3 del 12 al 14. Dice: entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse una tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas las cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahora fíjate lo que hace Pablo. Pablo dice: esto es lo que tienes que hacer. Pero antes de decir qué es lo que tenemos que hacer, Él nos dice quiénes somos. Reafirma nuestra identidad. Dice: eres escogido, eres santo, eres profundamente amado. Amado, yo quiero recordarte el día de hoy. No sé cómo fue tu semana, no sé cómo fue la última vez que alguien te dijo, pero necesitas saber: eres profundamente amado por Dios.
Dios te ama. Eres el amado de Dios. De hecho, hay una oración que está en Efesios 3 también del apóstol Pablo. Efesios 3, 18 y 19 dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Pablo oró para que pudiéramos experimentar el amor de Dios. Y dijo: aunque lo experimentes, aunque ores y que experimentes las diferentes dimensiones del amor de Dios, nunca lo vamos a comprender completamente porque es asombroso. Pero Dios te ama más de lo que nuestro entendimiento pueda siquiera imaginar. También dice que somos santos. También te dice el apóstol Pablo: tú eres santo, eres apartado para Cristo, apartado para Dios. Ahora algunos podrán estar pensando: espera, pastor, es que no sabes lo que yo hice esta semana. No sabes cómo le hablé a mis compañeros de trabajo. No sabes cómo le hablé a mi esposa. No sabes lo que hice esta semana o el mes pasado. Sabes, santo significa apartado para Dios. Y si tú eres hijo, tú eres apartado para Dios. Y no dejas de ser hijo aun cuando fallas. Lo importante de fallar es arrepentirse y regresar a la voluntad del Padre. Pero tú no dejas de ser hijo cuando tú te equivocas. Y luego dice escogido, y me encanta eso porque la palabra nos enseña que somos escogidos. Eso significa que hemos sido seleccionados. De hecho, la palabra en griego literalmente significa que Dios tuvo una preferencia para con nosotros. O sea que Dios te prefirió personalmente, Él te escogió. Y cuando piensas en esto, recuerdo lo que escuché alguna vez. Y hablando de la escritura de Jeremías, quiero llevarte primero, vamos a leer Jeremías 1:5. Dice: antes de que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes de que nacieras te consagré y te puse por profeta para las naciones. ¿Alguien alguna vez ha visto el programa La Voz? ¿Sí? ¿Cuántos saben que en La Voz están unos jueces, creo que son 3, ¿no? Y escuchan de espaldas a estas personas que tienen talentos para cantar y principalmente para cantar, ¿no? Y la idea detrás de estas audiciones es que los coaches volteen su silla o escojan a la persona en base al performance o al desempeño que puedan tener en el escenario. No los han visto, pero ven el talento que tienen en ellos. Pero el asunto es que estos jueces están de espaldas y no los pueden ver, solamente los pueden escuchar cómo cantan. Y lo que pasa es que si un juez escoge a un concursante en su equipo, presiona un botón rojo grande y la silla se gira, y en ese momento el concursante, perdón, no sé por qué no puedo decir concursante fue escogido. En otras palabras, el concursante, o el cantante, voy a decirle, fue escogido por su desempeño. Sin embargo, cuando leemos Jeremías 15, nos dice que nosotros fuimos escogidos antes de ser formados. Eso significa que Dios no nos escoge en base a nuestro desempeño o en qué tan buenos somos. Te selecciona antes de que siquiera, si tú cantas, de cantar una nota. Antes siquiera de hacer alguna obra justa, Dios presionó un botón rojo y giró su silla y dijo: tú eres mi hijo. Yo te elijo. Te dijo: Cami, tú vas a estar en mi equipo. Te dijo: Jaime, te llevo a mi equipo. Es importante que sepamos quiénes somos, que somos escogidos, que somos santos, que somos profundamente amados y que somos hijos de Dios. Porque aquí está la cosa: cuando sé quién soy, no tengo que hablar mal de alguien para hacerlo ver pequeño y yo sentirme grande. Cuando yo sé quién soy,
puedo celebrar los éxitos de las personas a mi alrededor. En otras palabras, cuando sabemos quiénes somos, podemos suprimir tal vez esta cultura que hemos escuchado tanto que apremia en México, la cultura del cangrejo saliendo de la cubeta. ¿Cuántos pueden decir, eso no es parte de mi ADN ya en el Señor? ¿Amén? Yo sí puedo celebrar y gozarme de los logros y de los triunfos de las personas a mi alrededor. Ya no hay celo en mi corazón. Cuando sabemos quiénes somos, no tengo que aceptar ser devaluado, humillado, maltratado por alguien, porque sé que el comportamiento que yo acepto de ti está entrando por cómo tratarme. Ahora, cuando sé quién soy, como Jesús en Juan 13, la Escritura dice que Él sabía quién era y aún así lavó los pies de los discípulos. ¿Te acuerdas de esa escena? Él lavó los pies de los discípulos porque Él sabía quién era Él. Y Él sabía también cuál era su misión, que Él vino para servir y no ser servido, ¿cierto? En otras palabras, cuando sabemos tú y yo quiénes somos, podemos servir con excelencia también. Incluso cuando piensas esto fuera de la iglesia, cuando hablamos de servir, cuando sé quién soy y sé que Dios me dio los dones, talentos y habilidades que me dio, reconozco que mis dones y talentos no son simplemente para construir mi profesión, mi carrera, mi negocio, las cosas que Dios me ha dado en mi influencia. En realidad son para asociarme con Dios para construir y edificar su reino. Qué increíble. Así que aquí está la pregunta: ¿cómo sabemos quiénes somos? Muy simple, eso está en la palabra. De hecho, quiero retarte hoy. Si quieres seguir creciendo en tu identidad en Cristo y saber quién eres, quiero retarte a estar de acuerdo con la palabra de Dios y lo que dice diariamente de ti. Sabes, si tú y yo buscamos al Señor a través de su palabra todos los días, nuestra identidad va a ser fortalecida. ¿Estás conmigo? Una de las cosas que puedes hacer es descargar tu Biblia en tu celular. Hay una aplicación que se llama YouVersion. La puedes descargar y puedes entrar en la palabra donde quiera que estés, en cualquier momento. No solamente tal vez en tu casa, en las mañanas. En cualquier momento puedes estar consultando, yendo a la palabra para meditar en ella. La forma que mejor podemos hacerlo es que la palabra esté en nuestro corazón profundamente. Yo recuerdo, ¿alguien se acuerda o tiene en su casa el pan de vida? Es este frasquito con papelitos. Yo recuerdo cuando nosotros llegamos al Señor, cuando el Señor nos rescató, llegamos a la iglesia, llenamos la casa de mis papás de cuadros por todos lados con versículos bíblicos. Entrabas al baño y ahí decía, no me acuerdo qué decía, pero era un versículo bíblico. Todos lados. Y eso es bueno también. O sea, el pan de vida es bueno. Me acuerdo que cada que nos sentábamos a comer, así como la quiniela en el estadio, que la palomita sacaba un papelito, aquí algunos de los hijos sacábamos un versículo y leíamos y compartíamos un versículo antes de comer. Y parecería algo sin importancia, pero es suma importancia constantemente ir a la palabra, porque eso nos está formando nuestra identidad. Sabes, el enemigo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Tú eres amado, eres rescatado, y Dios quiere que vivas en esa identidad. Entonces, ¿cómo te ves a ti mismo? Quiero animarte como punto de partida, que nos veamos como Dios nos ve, como sus hijos profundamente amados, santos y escogidos por Él. Y número 2, la pregunta es: ¿cómo ves a los demás? ¿Cómo ves a los demás? Yo me acuerdo cuando Santino estaba chiquito, alguna vez por ahí hay un video, el clásico juego de los niños de Peekaboo, ¿de dónde estás? Ya sabes, con los ojos cerrados. Y Santino estaba con los ojos cerrados y me dice: papá, ¿no me ves? Y yo, pues, se habrá escondido, ok, volteó a verlo y estaba él, pero con sus manos sobre sus ojos, ¿no? Entonces,
no es que yo no viera a Santino, sino que él creía que cuando él tenía sus ojos tapados y él no me veía a mí, yo tampoco lo podía ver a él, ¿no? Ahora, seguro Santino, a su corta edad de 1 o 2 años que jugábamos esto, él lo creía realmente así. Pero me di cuenta de algo, me di cuenta que él piensa que sus ojos están cubiertos y que yo no puedo verlo. Él no se da cuenta que porque sus ojos están cubiertos, lo único que afecta es su capacidad de verme a mí. Y como Santino, me pregunto si a veces algunos de nosotros no podemos ver realmente lo que los demás, porque nuestros ojos están cubiertos. Me pregunto si a veces no podemos ver a otros porque nuestros ojos no han sido abiertos tal vez al amor. Tal vez tenemos un sesgo en la manera en la que nos trataron cuando crecimos, la manera en la que nos afirmaron o no nos afirmaron. O aún, déjame decirte esto, aún errores o pecados de tu pasado pueden haber afectado tu identidad. Cosas que Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado aún. Y están afectando el día de hoy tus relaciones con tu esposo, con tu esposa y con personas a tu alrededor. Entonces muchas veces cómo tratamos a las personas tiene que ver de nuevo en cómo nos vemos a nosotros mismos. A veces los tratamos a través del lente de la amargura, a través de un lente de sesgo o a través de un lente de estereotipo, y eso está afectando nuestra capacidad de cómo vemos a los demás. Déjame preguntarte hoy, ¿cómo ves a las personas? ¿Será que las ves como un obstáculo en tu camino? Piensa en las relaciones en todas las áreas de tu vida. ¿Será que las ves como un medio tal vez para lograr algún fin? ¿Será que las ves como un problema que hay que arreglar tal vez? Un pastor alguna vez lo escuché decir, como ves a los demás es una gran prueba de tu madurez espiritual. Es un mejor indicador de tu madurez espiritual, de cuánto conoces la Escritura, de qué tan frecuente asistes a la iglesia o sirves, diezmas u oras. ¿Sabes? En otras palabras, mientras más maduramos espiritualmente, más se supone que vemos a las personas como Dios las ve. Si somos honestos, todos hemos estado en un lugar donde tal vez con personas con las que trabajamos, vivimos, interactuamos, nos frustramos y decimos, es que ¿por qué es así? ¿Sabes que detrás de un por qué es así muchas veces hay un ego de sentirnos nosotros mejor que ellos? Y todo ego, todo orgullo debe de ser quitado de nosotros también. Entonces, ¿cómo vemos a las personas? Esto nos lleva al relato de la creación. Fíjate lo que dice Génesis 1:27, porque Dios nos da un principio fundamental de cómo debemos o cómo se supone que veamos a los demás. Dice que Dios creó al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los teólogos le llaman a esto el imago Dei. Es una palabra en latín, que significa la imagen de Dios. Y este es el principio. Cada persona, cada ser humano fue creado a la imagen de Dios. Y por tal cosa, simplemente por eso tiene dignidad. A veces nosotros tratamos distinto a las personas por su idiosincrasia, su cultura, aún sus ideologías. Chocan con las nuestras y el trato que les damos a ciertas personas es distinto, pero la Biblia nos enseña aquí que toda persona tiene dignidad, nada más. ¿Sabes por qué? Porque fue creada a imagen de Dios. ¿Estás conmigo, iglesia? Eso significa que debemos de ver eso extraordinario de Dios está en cada persona que Él creó, en el ser humano. Ahora, fuimos creados a la imagen de Dios, pero aquí está la otra cosa. Jesús dejó muy claro sobre cómo se supone que tratemos a las demás personas. Cuando regresamos a lo que leímos hace un momento,
al gran mandamiento. En Marcos 12:31 dice: el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces fíjate lo que está diciendo Jesús: ama a tu prójimo. No dice cambia a tu prójimo, o yo leí mal. Dice ama a tu prójimo. No dice arregla a tu prójimo. Dice ama a tu prójimo. Eso significa que escuchamos, eso significa que oramos, eso significa que servimos a otros. ¿Por qué? Porque eso es precisamente amor. Y eso no significa de nuevo que nos pongamos como tapetes y que nos dejemos de todo. No significa que nos dejemos pisotear. De hecho es lo opuesto. La escritura en Efesios 4 dice que debemos de hablar la verdad, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a hablar la verdad? La verdad siempre se va a hablar en amor. Y eso nos regresa a donde empezamos en 1 Samuel 16. Y ya estoy terminando, si me ayudan por favor con el piano. Samuel llegó a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, y la Biblia dice que Dios corrige después del primero. Sin embargo, Isaí tenía 8 hijos, así que Samuel tiene 7 oportunidades más, pero ahora tiene que hacer una pregunta distinta. Él ve físicamente a cada uno, pero ahora no solamente los ve físicamente, sino tiene que preguntar: Dios, ayúdame a ver de entre todos estos como tú los ves, para saber quién habría de ser rey. Y quiero retarte el día de hoy. Si en los próximos, fácil, el reto va a ser fácil. Los próximos 7 días, nosotros como iglesias, cada día le preguntamos a Dios, cada día: Dios, ¿me ayudas a ver a mi esposa como tú la ves? Dios, me ayudas a ver a mi esposo como tú, me ayudas a ver a mis hijos como tú los ves. Esta está más difícil. Me ayudas a ver a mi jefe como tú lo ves. Me ayudas a ver a mi socio como tú lo ves. Me ayudas a ver a mis compañeros en la escuela como tú ves. Señor, ayúdame. Y la lista sigue y sigue. Ayúdame a verlos como tú los ves. Y si en los próximos 7 días tú y yo pudiéramos hacer este reto y pudieras darle la oportunidad a Dios que nos muestre cómo Él ve a las personas. ¿Por qué? Porque como vemos a las personas, impacta cómo tratamos a las personas. Quiero ser honesto contigo. Al principio de mi matrimonio, una de las cosas que más me costó trabajo a mí, y mi esposa está de testigo, y a lo mejor grita amén. Ay, mira, casi me caigo. Me costaba digerir y procesar el consejo de mi esposa. ¿Cuántos hombres que batallan con el orgullo de repente nos pasa? Me costaba, la verdad. Y fue algo que tuve que romper en mi vida después. Puede ser por orgullo, puede ser por ego, por perfeccionismo. No tenía nada que ver con ella. Ella siempre ha sido una mujer sabia, pero yo no la veía en la totalidad, en ese aspecto del consejo y el cuidado de Dios, como eso, como alguien que tal vez puede estar alertando a mi vida de parte del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Yo no la veía como Dios la veía en esa área. Fíjate lo que dice Génesis 2:18. Dice: entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda adecuada, ayuda idónea, también dice la Reina Valera. ¿Sabías que la palabra ayuda no significa una especie de asistente que te trae el café? No. En hebreo, de hecho, esta ayuda idónea que utiliza el autor con frecuencia, de hecho es utilizada 14 veces más a lo largo de la palabra, y habla con una ayuda militar, con una fuerza bruta. Esa palabra enfatiza la fuerza efectiva provista desde fuera de uno mismo. De hecho, algunos teólogos dicen que podrías traducir esa palabra como rescatadora fuerte o salvadora poderosa. Pensé que las mujeres iban a decir más amén y más fuerte. En otras palabras, Dios lo que le estaba diciendo a Adán: voy a traer una mujer a tu vida
para ayudarte en un punto de real necesidad. Ella va a ser como si fuera un rescate de mi parte, un fortalecimiento, una ayuda y una protección para ti. Entonces me tomó tiempo, pero yo me di cuenta que yo no veía el consejo de mi esposa muchas veces como eso. Y en cuanto pude conquistar esa área y empecé a verlo, ya no me enojaba tal vez o me frustraba como al principio, sino Dios empezó a traer protección, empezó a traer alerta. Oye, voy a tener cuidado con eso. Yo no lo estaba viendo así, pero tal vez así sea. Y Dios empezó a traer algo y quitó ese sesgo, ¿sabes? Tuve que ir a arrepentirme porque yo estaba mal. Y no solamente me arrepentí, necesité ser reprogramado y tuve que empezar a hacerme la pregunta: ¿cómo trataría yo a mi esposa si la viera como una fuerte rescatadora? Porque como vemos a las personas, impacta cómo tratamos a las personas. Pero aquí está cómo todo esto se conecta. ¿Qué es lo que hace esto tan importante? Como vemos a las personas, impacta en cómo tratamos a las personas. Pero mira esto. Y cómo tratamos a las personas en realidad impacta en quién se convierte. A veces la manera en la que tú tratas a las personas a tu alrededor van a dar fruto en quiénes se van a convertir esas personas. Yo he escuchado a veces a cónyuges aprovechar la mínima oportunidad para avergonzar a su cónyuge en frente de otras personas. Y de los dos lados, no hay una tendencia hacia uno o hacia el otro lado. He escuchado a esposas a la primera oportunidad: ay, qué bueno que lo dijiste, porque ya ves, nunca hace nada. Y he escuchado a hombres también avergonzar a sus esposas con palabras que no son en frente de otras personas. Sabes, cómo tratas o cómo piensas de las personas afecta cómo los tratas, pero no solamente cómo los tratas, sino en las personas en las que se van a convertir. ¿Cuántos saben que hijos afirmados por padres crecen con una identidad correcta de quiénes son? Y no me refiero a ay, qué bonito, tú eres el más guapo y la más guapa y todo lo haces bien. No. Me refiero a decirle quiénes son en el Señor. Me refiero a cubrirlos, animarlos, perdonarlos, levantarlos, caminar con ellos en el Señor. Sabes, importa, esposos, importa cómo ven a sus esposas, porque están afectando en quién se está convirtiendo ellas. Esposas, importa cómo ves a tu cónyuge, a tu esposo, porque afecta en quién se está convirtiendo. Padres, importa cómo ves a tus hijos, porque impacta cómo los tratas y en realidad en quiénes se van a convertir en el futuro. Importa, amados, importa. Una de las fortalezas de mi padre era afirmar. Yo me acuerdo poder salir de un partido de fútbol, algo tan cotidiano que hacíamos todas las semanas, y yo puedo acordarme ahorita que estoy hablando contigo de dónde venía sentado yo en el carro y las palabras que escuchaba de mi papá. Sabes, importa cómo afirmamos a nuestros hijos. Escuchen, no quiero que terminemos solamente así. Quiero que le pidamos al Espíritu Santo, porque esto no lo podemos hacer solamente diciendo: hoy decido cambiar y salir de aquí y afirmar y ver a todas las personas a mi alrededor como Dios las ve. No, necesitamos de su Espíritu Santo que nos ayude a controlar nuestras emociones, nuestras palabras, la manera en la que nos comportamos con los demás. Así que mientras terminamos cantando el día de hoy, yo quiero animarte a que todos podamos responder al Señor y decirle: Señor, te necesito.
Estas 4 semanas sí aprendí cosas prácticas, cosas que ya estoy tal vez poniendo en práctica en mi vida. Pero te necesito, Señor, porque nada de esto puedo hacerlo yo solo. ¿Cuántos dicen eso? ¿Cuántos saben que necesitamos de su Espíritu Santo? Así que mientras cantamos, quiero pedirte si nos podemos poner de pie. Pero mientras cantamos el día de hoy, yo siento, mientras terminamos esta serie, que si tú tienes cualquier necesidad de oración, quizás Dios te ha hablado a través de estas semanas durante los mensajes, o tal vez sientes orar por alguien ahí cerca, pero pídele al Señor: Señor, ayúdame a ver como tú ves a los demás. Ayúdame a verme a mí mismo como tú me ves. Y hoy queremos orar contigo, y mientras el equipo está adorando con esta canción, yo quisiera abrir el día de hoy el altar y que podamos acercarnos. Y sabes, no es porque hay algo distinto aquí que tal vez hay atrás, pero hoy quiero dar oportunidad. Que si tú dices: Señor, yo tal vez he estado pasando por una temporada, pensamientos, luchando con cosas, mis relaciones tal vez no están en el mejor momento, o simplemente necesito que alguien ore conmigo, yo quiero animarte a toma este momento y ven delante de la presencia de Dios, y vamos a terminar orando juntos y cantando y adorando juntos. Si te quedas en tu lugar, continúa ahí adorando.